o Ricardo Anaya. ¿Qué ha hecho por México? Ricardo Anaya no ha hecho nada, absolutamente nada. No ha hecho nada por los mexicanos. Basta que tú veas su currículum desde que egresó de licenciado en abogado de la Universidad Queretana, de su historia siendo pluri. Toda su vida ha sido un pluri. O sea, ¿cómo llega una persona? Vamos a alabar la parte juvenil y nerd que tiene Ricardo Anaya, pero un tipo que no ha hecho nada, ¿cómo es posible que esté ahorita de candidato presidencial? Tú me harás la pregunta. Por el sistema. Un sistema que le permitió ser diputado local en Querétaro, pluri. Es decir, nadie votó por él. Después fue diputado federal, pluri. Nadie votó por él. Y eso va permitiendo que se hagan carrera gente que no tiene las capacidades, las habilidades, ni ejecutivas ni de estadista para manejar un país como México. Yo no lo quisiera como empleado en Los Pinos. Eso es un hecho. Él es un millonario sin trabajar. Basta con eso para decirte la historia que acarrea este hombre. Que definitivamente casóse bien. Sí, podríamos hablar de que su casamiento fue, pues, eventualmente una lotería que él se sacó. Pero no corresponden su patrimonio, sus ingresos, a los que él reporta en la ley 3 de 3. Y no lo ha podido verdaderamente ventilar. Ricardo Anaya, efectivamente, yo creo que se gana el mote de cínico. Esa orgía que formó con el PRD y con el Partido Naranja, sí, ese que le llaman Movimiento Ciudadano, que de ciudadano no tiene nada. Recuerda, el dueño del Movimiento Naranja es Dante Delgado, un expresidiario veracruzano que estuvo 2 años en el bote por haber manejado los dineros oscuros del PRI. Ese es Dante Delgado. Y la otra señora se llama Alejandra Barrales, que tiene departamentos en Miami que no corresponden a los ingresos de una azafata, sino simplemente una política que se ha llenado los bolsillos con dinero de tu familia y de la mía. De eso estamos hablando. Esa es la orgía. Es por el botín soy capaz de transformarme en lo que sea. Eso es lo que ha hecho Ricardo Anaya. Y por eso hayan algunos panistas enojados, ¿no? Pero debo decirte también las verdades. La verdad es que la acusación por lavado de dinero, en esa denuncia anónima que se hizo en España, ya está completamente exculpado Ricardo Anaya. O sea, tampoco que te cuenten mentiras, porque le he escuchado todavía a algunos partidos tirarle, velo en Verificado 2018. El día de ayer fue archivado por completo la acusación que recibió Ricardo Anaya en Madrid. No es cierto, es una mentira, y la verdad es que la PGR no ha podido ni siquiera citarlo con una carta a Ricardo Anaya. Hay que decir lo bueno y lo malo. En el debate es un nerd, se prepara muy bien, verdaderamente es un orador que tiene sus habilidades y sus capacidades, y el joven indudablemente no conecta con el pueblo. No conecta con el pueblo porque nunca ha tenido roce con el pueblo. O sea, no entiende las necesidades del pueblo mexicano. Hace propuestas concretas, se para al frente, habla bien, es un buen orador, indudablemente no lo podemos negar, pero no tiene las capacidades y las habilidades para manejar Los Pinos. O sea, yo no lo contrataría todavía ni de alcalde de Querétaro. Esa es la verdad. O sea, el señor ni siquiera lo hemos probado ahí en un municipio. O sea, entonces en el debate lo que vimos fue una persona que firmó el Pacto por México, que fue parte de la firma de los gasolinazos, y que con su capacidad de brillantez para comunicarse, pues evidentemente ganó el debate. Eso no hay duda. Pero eso no quiere decir que sea un buen empleado potencial para Los Pinos. Vamos a la L, López. Ay, ese López siempre, todos los López en la historia de México nos han hecho pedazos. López de Santana, López Porpillo, y ojalá que no resulte un López más, que como dicen, la tercera es la vencida, pero siempre es para vencer al pueblo de México. López Obrador, como sus 14 años en la universidad, nunca hace la tarea. Tú te das cuenta en el debate. Mi nieta, que estaba al lado mío, y los venezolanos se reían de que el señor ni siquiera entendía las preguntas que le hacían. No le sube el agua al tinaco. ¿Qué significa eso? El neurólogo cubano que ahorita está atendiendo a López Obrador ha dado perfectamente cuenta que ya no le sube la sangre al cerebro. No está procesando bien. No tiene nada que ver con la edad. Ojo, yo no estoy hablando de que porque el señor tenga 65 años no pudiera ser un candidato a Los Pinos. Lo que estoy hablando es que ya trae una demencia prematura. O sea, el señor no entiende las preguntas. Te voy a dar un ejemplo. Se le preguntó 3 veces que qué parámetro tangible, evidenciable, podría utilizarse para saber que hay respeto entre Estados Unidos y México. Nunca pudo contestar.
como un cotorro, como un perico, la mafia del poder, el PRIAN, vamos a ganar, el PRIAN. Todas las preguntas no contestó una sola. Como me decía mi nieta, oye, ese viejito, ¿qué está haciendo ahí? Le dije, no te rías de los viejitos, porque yo estoy en una edad bastante parecida a la de él, pero él trae un problema de que yo creo que los viajes le han causado una senilidad prematura. Su cabeza ya no da. No resuelve absolutamente nada, no entiende las preguntas, no sabe lo que es la palabra respeto. La verdad salió totalmente por debajo de la mesa cuando le preguntan que si en la inversión extranjera que él documenta que hubo en el Distrito Federal y que fue récord, estaba metida la venta de Banamex y estaba la venta de Bancomer. Ya está confirmado, efectivamente sí. No es cierto que con López Obrador hubo mayor inversión extranjera. Lo que hubo fue una venta de bancos que se metió al registro del ingreso del extranjero que pasó por el Distrito Federal. La verdad es que su cantaleta de evitar la corrupción, si no la pudo evitar en la Ciudad de México, vaya, trata de imaginarte, o sea, no la pudo evitar en la Ciudad de México. ¿O qué no recuerdas a René Bejarano? ¿No recuerdas a Gustavo Las Vegas Ponce, su tesorero que la pasaba en Las Vegas 2 veces a la semana? Y como decía un maestro mío, cuando tienes una persona bajo tu cargo que es corrupto, que es ladrón, o tú eres cómplice o eres tonto. Cualquiera de las dos son nefastas. Sea porque agarra la pata mientras le matan la vaca, o sea porque el señor no sabe ni lo que está pasando debajo de él. Le ocurrió con Gustavo Las Vegas Ponce, le ocurrió con René Bejarano, le ocurrió con Rosario Robles, y vete a ver lo multimillonario que es Carlos El Moches y Más. ¿Quién es Carlos El Moches y Más? El esposo de Claudia Sheinbaum. Y Carlos El Moches y Más era el que cobraba los moches por el segundo piso, que, debo decirlo, no es una obra pública de tipo social. Te cobran 4 pesos el kilómetro. ¿Quién usa el doble piso? Los que hay que llegar temprano y tienen el privilegio de tener dinero. Y además, dicho contrato fue clasificado hasta el 2020 y si no ha sido por la presión ciudadana, todavía no abrirían ese contrato que fue hecho en adjudicación directa. ¿Cómo va ese señor en el debate a repetir 14 veces la palabra, quitar la corrupción porque yo soy honesto, honestidad, honestidad, honestidad? Pero si el señor, por favor, con sus 3 hijos viviendo de Morena SADCB o Morena y sucesores, con todo el dineral, dime si no es parte del sistema. 40 años viviendo de él y 40 años, que te debo decir, no ha hecho absolutamente nada. Recuerda, por sus frutos los conoceréis. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y como dicen, anda en Almoloya buscando nuevos plurinominales. Ya metió a Néstor Salgado, que tú sabes que está totalmente libre por un problema de procedimiento legal cuando es una secuestradora confirmada. No se diga el caso del capo Napoleón Gómez, que se robó $56 millones, que vive en Vancouver y lo está salvando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le está dando fuero como plurinominal? Y así te puedo hablar de las 53 personas que rodean a López Obrador, en donde no te encuentras una sola persona honesta, uno solo que haya trabajado alguna vez y que haya sudado una sola vez en su vida. Todos son parásitos y zánganos vividores del sistema, y ya lleva en el DNA definitivamente sus hijos la misma historia. El señor, debo decirte, no está de acuerdo en quitar el fuero. Recuerda, fueron los senadores de Morena, junto con los del PRI, los que detuvieron quitar el fuero. ¿Por qué? ¿Ya se sienten ganadores y tienen miedo a no tener fuero? ¿Ese blindaje y ese escudo? Nosotros como Congreso Nacional Ciudadano seguimos luchando para quitar el fuero. Ya lo logramos en 3 estados de la República. 13. Pero hay que lograrlo a nivel federación. Recuerda que la iniciativa de ley para quitar el fuero, quitar el dinero a los partidos y los pluris, viene del Congreso Nacional Ciudadano con 151.224 firmas que metimos el 1 de septiembre en el 2017 en San Lázaro. No te creas de los demás, esa es la verdad. Entonces, se ve neurológicamente enfermo, hay que aceptarlo. O sea, es un problema serio. Sería un presidente para medio año, un año, o sea, tendríamos que cambiar de caballo a medio camino. Y para la gente que estaba conmigo ayer de Venezuela me decían, no tiene la brillantez y la retórica de Hugo Chávez, aunque dice casi lo mismo. Diríamos que se parece más a este chofer que se llama Nicolás Maduro. Eso fue lo que me dijo la gente de Venezuela. Que quiere revocación de mandato, pero los
senadores y diputados de Morena son los que no están a favor de la revocación de mandato. Él se piensa haciendo consultas populares donde él se siente que él es el pueblo, que es la voz de Dios. Voz populi, voz dei, él se siente que él es el dueño. Entonces, verdaderamente, yo creo que se tiene que tener un problema de desnutrición infantil muy serio o tener intelectualmente baja capacidad para pensar que López Obrador podría ser empleado de Los Pinos. Yo ni en el jefe del metro de la Ciudad de México lo pondría. De veras, no lo contrataría. Recuérdate, yo contraté 5,000 personas en mi vida por mi trabajo durante 34 años en empresas mexicanas. Al señor ni de jefe del Departamento de Mantenimiento del Distrito Federal, porque no sabría ni dónde están los vagones. No entendería ni dónde están las refacciones. Y con dificultad vas a ver cuál es la línea 1 y la línea 2. O sea, se le hace bolas el engrudo. Creo que ahorita lo mejor que podemos hacer humanamente para López Obrador es mandarlo a su rancho y que sus hijos le manden el dinero. Sería más barato para México mandarle un sueldo a su casa con tal de que no nos meta más en problemas. Vamos al caso de la Mid. Un nerd opaco, obsequioso, todavía subordinado a los intereses de Enrique Peña Nieto, que ni siquiera se atrevió a decir el gran error que cometió al invitar a Donald Trump siendo candidato. No era presidente y le puso alfombra roja. Eso es knockout. El señor debió haber contestado que fue un error. Pero no, sigue defendiendo a la mafia, sigue defendiendo a los corruptos. El señor es un títere, entendamos bien. ¿Se preparó para el debate? Sí, pero ese señor no pasa el polígrafo. Vuelvo a repetir. En mi vida, cuando yo he contratado a una persona, ni siquiera lo entrevisto si no ha pasado pruebas de polígrafo, pruebas psicológicas, prueba de salud física y no se diga el antidoping. Nos quedamos sin candidatos, se los garantizo. Y en el caso de él es con el polígrafo, que es el detector de mentiras, sabríamos que él ha sido cómplice de toda la estafa maestra, de todas las grandes corrupciones que ha habido en México. José Antonio Meade, hijo de Dionisio Meade, el señor del FOA Proa, son corruptos de DNA, traen genética corrupta. A lo mejor este muchacho salió un poco más refinado, puede ser que sea una buena persona, es muy nervioso, muy asustadizo, verdaderamente está fuera de la contienda. Yo creo que el señor ahorita lo que debe hacer verdaderamente es ya recluirse y no desgastarse físicamente, porque se ven bastante maltratado. Y yo creo que el caso de José Antonio Meade lo contrataría para jefe de oficinista del SAT. Creo que es un hombre de técnicas, protocolos, papelitos, procedimientos, sistemas, pero no le entiende, no es un estadista, no es una persona que tenga visión, no genera liderazgo. El señor es la maquinaria del PRI la que le hace que reúna gentes. Yo te puedo asegurar que si no tuviera un peso en la bolsa José Antonio Meade, no te junta ni 2 personas en una plaza. No te las junta, no te las junta, porque simplemente es un títere. Él está fuera. Para mí, José Antonio Meade está fuera. No te desgastes, es un candidato que ni siquiera debería estar ahí. Vamos al último caso, el payaso bufón de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, fuera de Nuevo León. En Nuevo León se le conoce como el Pony, persona a la que le quedó grande la yegua. Él es un sociópata. Él no pasaría una prueba antidoping, te lo garantizo. Pregúntale, por favor, no a mí, a cualquier persona de Nuevo León, a cualquiera que no trabaje en el gobierno, que no sea chichincle de Jaime Rodríguez, te va a decir que todo es un mitómano profesional, como le mintió a sus primeras 2 esposas, como miente alrededor de que su mamá no sabe leer y escribir, se mofa de la mamá diciendo que se siente orgulloso de que su mamá no lo sabe leer. Su mamá sí sabe leer, la señora Rodríguez, con respeto que me merece, sabe leer, es una mentira. Vende también los 15 minutos que se le perdió la hija diciendo que fue secuestrada, falso. Y más problemas que usufructa para lograr el contacto, en donde debo decir, utiliza mucho del lenguaje del Congreso Nacional Ciudadano Jaime, pidiendo que no haya dinero a los partidos, llamándoles parásitos y otras palabras más fuertes a los candidatos. Nada más que no olvidemos que Jaime Rodríguez, la pequeña producción de alfalfa que tiene, es producto de 34 años viviendo del PRI, 34 años. El señor no pudo terminar su carrera de agronomía. Alfonso Martínez Domínguez le entregó, por haber sido porro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le entregó el título. El señor no sabe ni dónde está parado. Tiene buenos asesores, indudablemente los tiene, para sacar temas que sabe que tocan el alma de los mexicanos. Pero, por favor, el señor es nada más de los dientes para afuera.
en los hechos, ninguna cosa que él haya dicho fue verdadera. Por ejemplo, el asunto de los operativos contra los tratantes de blancas en Monterrey o en Nuevo León, mentira. No es el único estado que lo hizo. Lo han hecho varios y él nomás lo hizo en un hotel donde había gravísimos problemas de trata de blancas. Sigue el trato de blancas en Nuevo León. El señor habla de cómo va a resolver el problema de los migrantes. Por favor, si lo que están es escarbando pozos donde estamos encontrando migrantes en Nuevo León. No, la única obra que ha hecho es remodelar la caseta de la autopista Monterrey-Cadereyta. Cero resultados, cero. Pregúntale, por favor, a cualquier persona de Nuevo León. Todos quedaron completamente desilusionados, frustrados. Jaime Rodríguez es el payaso de esta fiesta. Es un bufón. Es un hombre que está lavando dinero, indudablemente, y por ahí van a aparecer cosas. Recuérdate, él utilizó 972 funcionarios públicos del gobierno de Nuevo León para recabar firmas, la mitad de ellas falsas, la otra mitad verdaderamente burlado el sistema, y se ha comprobado ya de 5 personas que le donaron del orden de 230,000 pesos que viven en casuchas que no tiene, de veras, ni siquiera techo. Está comprobado su tráfico de dinero, su lavado de dinero, y va a pagar el precio y las consecuencias de eso. Él es un distractor, parte de los bufones que utilizaban en el circo romano, y bueno, definitivamente entonces la pregunta que nos hacemos los mexicanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero es que el olmo no da peras. ¿Cómo podrías pensar que de este sistema de partidos políticos, de esta monarquía de políticos que se roban todo el dinero y saquean a los mexicanos, pudiera producirse algo? Es como decir que después del rey Luis XVI hubiera venido un buen Luis XVII. Imposible, las monarquías se acabaron como hoy se van a acabar los partidos políticos. Un saludo a Ana Watson, que el día de antier, el viernes para ser exactos, logró ya la aceptación del Tribunal Electoral de Michoacán y del Congreso del Estado, la autodeterminación del pueblo para ya no tener partidos políticos ni políticos dentro de Nahuatl. Les auguro un futuro extraordinario. Cuando te quitas estos estorbos de políticos, de gente que vive de la grilla, que vive del dinero de los mexicanos, el mundo es otro. Véanlo en Cherán. 7 años, extraordinarios resultados. Recuerda, el Congreso Nacional Ciudadano quiere como meta erradicar el oficio político. No sirven para nada. Estorban. Suben las cosas de precio, no sirven para nada. Entonces estas cosas que tenemos aquí, aunque tú pudieras creer que uno de ellos era independiente, de independiente tiene lo que yo tengo de astronauta, nada. 34 años en el PRI no son gripa, no se quitan. El señor, todos los trucos, la escuela que tuvo Jaime Rodríguez es esa, y da un discurso de los dientes para afuera que Nuevo León no lo ha podido cumplir. Ya no digo Nuevo León, en García, Nuevo León, cuando fue alcalde. Hoy García se está verdaderamente debatiendo en un problema de criminalidad gravísimo, de endeudamiento gravísimo. En García subió 14 veces la deuda, 14 veces, 1,400%. ¿Sabes lo que es eso? Que el señor en 3 años haya endeudado, se robó todo. Claro, como invadió terrenos, todavía hay disputas muy fuertes del robo de terrenos. Jaime Rodríguez es un sociópata, mitómano, y no lo digo yo. Pregúntale a sus 2 exesposas. Bueno, y a su hijo no se lo puedes preguntar, pero 3 años ni siquiera tuvo contacto con él. Vamos al resultado. Me causó dolor ver la manipulación de los ciudadanos que leyeron preguntas hechas por los mismos organizadores de este pan y circo. Doña Teresa, doña Tomasa, Nicolás, el señor Miguel Ángel, Luis Ángel, preguntas que estaban escritas no por ellos. ¿Cuándo vamos a ver espontaneidad en que los ciudadanos hablen y hagan las preguntas que quieren? En este momento, de veras, es un repudio al Instituto Nacional de la Esclavitud o al Instituto Nacional Electoral por haber manipulado, haciendo creer que hay participación ciudadana con preguntas completamente planeadas y orquestadas por ellos y teniendo que ser leídas por los mexicanos que somos nobles. Algunos no creen que somos nobles, dicen otra cosa peor, que somos, en fin, cero altura de candidatos. No hay candidatos, esa es la verdad. No ves a la gente de altura, al Macron, no ves al Churchill, no ves al Martin Luther King, no ves a la gente grande, no la ves. Y sí la hay. Sí hay millones de mexicanos con esas capacidades, pero el sistema no los deja subir. Tienen que ser parte de la corrupción. Ahorita seguramente tú estás pensando quién es el menos peor.
el juego del mediocre, a jugar el juego del mediocre. ¿Quién es el menos peor? ¿Quién es el que hará menos daño? ¿Quién es el menos corrupto? Más de lo mismo. Lo que hemos hecho hace 6 años, hace 12, hace 18. Buscar lo menos. En este caso, los 4 candidatos, todos están orquestados por Carlos Salinas de Gortari. Te lo garantizo. En todos vas a ver ligas finas, perfectamente, donde el señor te da a escoger de su menú lo que él quiere ponerte. Así de claro y de astuto es este hombre y maquiavélico. Los 4 títeres que tú viste ayer en el debate son gente del sistema, gente con el que no puedes esperar un cambio, mucho menos un cambio de régimen, que es lo que busca la revolución pacífica que estamos organizando en el Congreso Nacional Ciudadano. Si tú quieres jugar el juego del mediocre y crees en la urna secreta y que tu papel se va a hacer bien contado, haz fila, haz fila, haz fila, adelante, haz lo que tú quieras. Lo único que te digo es que en qué momento los mexicanos vamos a hacer el deber ser, en qué momento los mexicanos vamos a cambiar el rumbo de nuestro país y en qué momento vamos a seguir jugando a más de lo mismo, siguiendo manteniendo cada 6 años la esperanza de que venga algo diferente, cuando el sistema no te lo puede producir. En ese sentido, nosotros creemos que es muy importante que ojalá tuviéramos gente, empleados en Los Pinos, que supieran lo que el pueblo quiere, no lo que ellos quieren hacer, lo que el pueblo quiere, que escucharan al pueblo en sus mandatos. El Congreso Nacional Ciudadano en la página tiene ahí 33 mandatos perfectamente identificados, todos medibles. Tan es así que el 32 hasta el 32 puede perfectamente ser verificable. Vuelvo a decirte, lo ideal sería que firmaran una fianza y fueran a la cárcel si en el primer año no lo logran. ¿Se atrevería uno de ellos a firmar una fianza? Es lo que haces en cualquier empresa. Firmas una fianza, no lo logras, para afuera. Hasta la cárcel puedes ir a dar. En fin, vamos, señores, entonces al voto digno. Yo te quiero platicar del voto digno. El voto digno es el voto donde tú eliges, no votas, eliges. Y por ello, si tú quieres seguir alimentando un sistema que tiene 200 diputados plurinominales y 64 senadores plurinominales, que nadie vote por ellos, que son concubinas, mayates, amantes, novias, favores, primos, sobrinos, toda la gente favorecida con esos puestos pluris, pues vota por ellos. Yo mi sugerencia es que pongas no pluris en la boleta electoral. No pluris. No podemos seguir alimentando esta Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ellos son los que verdaderamente suben los impuestos, son los que aprueban la ley de ingresos, son los que aprueban la ley de egresos, son los que aprueban el mugrero que estamos viviendo. Agarra la boleta electoral de diputados y senadores y ponle no queremos pluris. Que se sepa en todo México que los mexicanos ya no queremos pluris. Son gente becada, zángana y parásita. ¿Qué hacemos con la boleta electoral presidencial? Yo creo que es el momento de que vayamos a un escarmiento al sistema, que vayamos al rumbo correcto, al rumbo que va a cambiar a México, no el que nos va a mantener más de lo mismo. Usa el cuadro que está en blanco abajo para candidatos no registrados. Mira que he investigado a una ciudadana como María de Jesús Patricio Martínez, del Congreso Nacional Indígena, que es maestra, que toda su vida ha trabajado, que es una luchadora social y que creo que no deberle favores a tantísimos políticos como estos 4 desgraciados. Yo te sugiero uses el nombre y masivamente los mexicanos pongamos por primera vez una ciudadana en Los Pinos, una ciudadana que no tiene más compromiso que los mexicanos, que no tiene más compromiso que rescatar nuestro patrimonio, que velar porque haya honestidad, pero honestidad organizada con los mejores de México. Ninguno de ustedes me va a aceptar que no son los mejores de México los que están ahí, que no son los que estuvieron en el debate ayer, donde de veras, ante gente del extranjero, a mí me dio vergüenza y asco. Elige, no votes. Y en el cuadro de diputados y senadores pon fuera los pluris, ya no queremos pluris. Y en el caso de la boleta presidencial, hagamos la prueba. Los mexicanos podemos crecer en elegir, no en ser borregos para votar. Y si tú, amigo, estás defendiendo los políticos que nos han fornicado, nos han robado, nos han saqueado, sean del partido que sean, te considero verdaderamente un traidor a la patria. Un traidor a la patria que no está buscando el cambio, en heredar a sus hijos un México que nos merezcamos los mexicanos honestos y trabajadores. Me despido, amigo. Que pases buenas noches.